Buenas, vamos a explicar en este vídeo de aquí cómo se calcula las razones trigonométricas de ángulos que son negativos, menores que 0, ¿vale? Cuando nosotros representamos un ángulo, el sentido positivo del ángulo es el sentido antihorario, ¿vale? Si representamos un ángulo de 60 grados, pues lo hacemos en el sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Si en vez de girar en este sentido, que son los ángulos positivos, giramos en sentido de las agujas del reloj, obtenemos ángulos negativos, ¿vale? Bien, pues si a mí me dicen en este ejercicio que queremos calcular las razones trigonométricas de menos 300 grados, significa que yo voy a empezar aquí en el 0 y voy a ir girando, pero en vez de en el sentido antihorario, en el sentido horario 300 grados. Si giro hasta aquí, ¿no? Sería 90, menos 90, ¿vale? Si giro hasta aquí, menos 180, si giro hasta aquí, menos 270, y ahora 30 más menos 300. Y llegaríamos, ¿no?, a este ángulo de aquí, ¿vale? Este sería el ángulo que obtenemos. Vale. Bien, pues ese ángulo valdría menos 300 grados. Hemos girado 300 grados en el sentido de las agujas del reloj, que es el sentido negativo de los ángulos, ¿vale? Bien, ¿cuál va a ser la idea? Para poder calcular las razones trigonométricas de este ángulo, lo que vamos a hacer es relacionarlo con un ángulo positivo, el cual sea equivalente a este. Quiere decir que lleguemos al mismo sitio, tenga el mismo punto de la circunferencia y tenga, por tanto, el mismo seno y el mismo coseno. ¿Qué ángulo va a ser ese? Pues si giramos en este sentido, ¿vale?, podemos intuir que va a ser 60 grados, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues la idea va a ser la siguiente. Voy a coger y voy a calcular un ángulo beta, que va a ser el ángulo positivo, que es equivalente a menos 300, es decir, que es girando en ese sentido, en el de contrario a las agujas del reloj, vamos a llegar al mismo punto en la circunferencia goniométrica. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Pues vamos a sumarle 360 grados al ángulo que me han dado a mí, que le vamos a llamar alfa. Es decir, la idea es, si yo estoy aquí girando por este lado y ahora sumo 360 en este lado, en este sentido voy a llegar aquí, pero va a ser un ángulo de edad positivo, ¿vale? Entonces vamos a coger el 360 y le vamos a sumar el ángulo alfa, que vale menos 300. Si sumamos esto, me sale 60 grados. Significa que menos 300 y 60 grados son equivalentes. No son el mismo ángulo, porque son valores distintos del ángulo, ¿no?, pero sí llegamos al mismo punto en la circunferencia goniométrica, ¿vale? En el caso del menos 300 giramos en este sentido. Si sumamos 360 ahora, le damos la vuelta completa en el sentido positivo de los ángulos y llegaríamos a 60 grados. Y por tanto, como llegamos al mismo punto, significa que menos 300 y 60 tienen exactamente las mismas razones trigonométricas. Y por tanto nosotros podemos decir que el seno de menos 300 es igual que el seno de 60. Que el coseno de menos 300 es igual al coseno de 60. Y que la tangente de menos 300, es igual a la tangente de 60. Son ángulos equivalentes, no son iguales, son distintos, pero sí llegamos al mismo sitio de la circunferencia y por tanto tienen exactamente las mismas razones trigonométricas. Sustituyendo los valores, el seno de 60 raíz de 3 partido por 2, el coseno de 60 un medio y la tangente de 60 raíz de 3. Pues ya hemos calculado las razones trigonométricas de menos 300, ¿vale? Bien, ese caso sería un poco el más sencillo porque hemos dado una vuelta o hemos girado en el sentido contrario, pero hemos llegado al primer cuadrante. Caso un poco más complejo es si no llegamos al primer cuadrante, sino que el ángulo que es equivalente al que a mí me da el negativo ya está en otro cuadrante y por tanto tendríamos luego que relacionarlo, reduciéndolo al primer cuadrante, relacionarlo con uno del primer cuadrante. Bien, vamos a ver lo que ocurre con este de aquí. Menos 780. Cuando aquí, además, como es mayor de 360, el ángulo que tenemos es mayor que 360 grados, significa que hemos girado en este sentido, pero más de una vuelta. Entonces, vamos a coger este y lo que vamos a hacer es, como es mayor de 360, vamos a dividirlo entre 360. No hace falta que pongamos aquí negativo, pero si sabemos que el ángulo es negativo, luego pondremos los signos, ¿vale?
Entonces dividimos entre 360, esto me sale 2, 2 por 0, 0, 0, 2 por 6, 12, 6, me llevo 1, 2 por 3, 6, y una 7, 6. Significa que menos 780 va a ser dar dos vueltas completas en el sentido de los ángulos negativos, en el sentido horario, y luego 60 grados más. O sea, significa que menos 780 y 60, vamos a ponerlo aquí, son, y menos 60 son equivalentes. Vale, para entender un poco la idea hemos dado dos vueltas en este sentido, una y dos, luego hemos girado 60 más y llegaríamos aquí, ¿vale? A este ángulo de aquí. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ya sé que estos dos ángulos tienen exactamente las mismas razones trigonométricas, son equivalentes, pero como este es negativo, vamos a calcular un ángulo equivalente a este que sea positivo. ¿Cómo hacemos eso? Pues con esta fórmula de aquí, sumándole 360 a este ángulo de aquí. Menos 60 sería, como digo, girar 60 aquí, pues ahora vamos a sumarle 360 y vamos a llegar aquí con un ángulo ya positivo. Pues hacemos eso, vamos a calcular el ángulo beta, que va a ser 360 más alfa, donde alfa va a ser este, ¿vale? Por tanto, sería 360 más menos 60, y esto me sale 300 grados. Significa que este ángulo, este y este también son equivalentes, ¿vale? Voy a poner aquí que menos 780 y 300 son equivalentes. Tienen las mismas razones trigonométricas porque llegamos al mismo punto en la circunferencia goniométrica. ¿Qué me falta? Pues, claro, si yo supiera las razones trigonométricas de 300, pues diríamos que las razones trigonométricas de los 780 son exactamente las mismas que las de 300. Pero 300 es un ángulo que no está en el primer cuadrante. Entonces voy a coger ahora esto de aquí para relacionar el 300 con un ángulo del primer cuadrante que va a tener los mismos valores de las razones trigonométricas, pero el signo va a depender del cuadrante en el que esté. 300, voy a ponerlo aquí, 300 grados pertenece al cuarto cuadrante. Bien, significa que este ángulo y este, que eran equivalentes, también pertenecen al cuarto cuadrante. Bien, y por tanto voy a calcular con la fórmula del cuarto cuadrante que tenemos aquí, qué ángulo del primer cuadrante tiene los mismos valores en valores absolutos de sus razones trigonométricas. 360 menos alfa, donde este alfa va a ser el ángulo del primer cuadrante, si queremos distinguir, pues le llamamos alfa prima, el ángulo del primer cuadrante que va a tener las mismas razones trigonométricas que este en valores absolutos. Vale, pues si aquí pongo 300 y despejamos alfa prima, pues me sale que alfa prima es, paso para acá alfa sumando, 60 grados. Bien, pues llegamos a la conclusión, por tanto, aquí, que 60 grados y este tiene los mismos valores de las razones trigonométricas, pero con los signos correspondientes. Pero en vez de poner este, que era equivalente a este, y equivalente al original, voy a poner ya directamente el original. O sea, el que me han dado a mí, que me pedían. Tienen las mismas razones, mismos valores de las razones trigonométricas, pero los signos dependen del cuadrante en el que esté. Por tanto, vamos a poner que el seno de menos 780 va a valer igual que el seno de 60. Que el coseno de menos 780 va a valer igual que el coseno de 60. Y que la tangente, voy a ponerlo por aquí, la tangente de menos 780 va a valer igual que la tangente de 60. Bien, pero menos 780, que era el mismo equivalente que menos 60 y el mismo equivalente que 300, está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la razón trigonométrica, el seno es negativo, por tanto, cambio el signo, coseno positivo no se cambia, tangente negativo cambiamos. Y el seno de 60, raíz de 3 partido por 2, pero aquí sale negativo, menos raíz de 3 partido por 2,
es el seno de menos 780. El coseno de 60, un medio, que es el mismo que el menos 780, y la tangente de 60 menos raíz de 3. Y eso serían las razones trigonométricas de este ángulo de aquí, ¿vale? Esto ya es un poquillo más lioso porque hay que hacer varias transformaciones para llegar a un ángulo del primer cuadrante, varias reducciones, si queremos llamarla así, pero la idea es la siguiente. Cojo el ángulo, si es mayor que 360, pues aquí no era mayor, simplemente le hemos sumado 360 para llegar a un ángulo equivalente positivo. Aquí, como era mayor que 360, hemos hecho primero la división, después hemos llegado a que este, que era el resto, y este son equivalentes. Este lo hemos convertido, hemos calculado uno equivalente a este positivo, sumándole 360, y por tanto este y este llegamos al mismo punto en la circunferencia econométrica, son equivalentes. ¿Qué nos falta? Pues calcular las razones trigonométricas de este, que van a ser las mismas que las de este. Pero ¿cómo calculamos las razones trigonométricas de 300? Tenemos que ver un ángulo del primer cuadrante que tenga las mismas razones en valor absoluto, ¿vale? Aquello de allí, ¿no? Hemos relacionado con la fórmula del cuarto cuadrante, me sale que 60 tiene las mismas razones en valor absoluto que 300. Pero como 300 y menos 60 y menos 780 son equivalentes, son el mismo, entre comillas, pues directamente decimos que el seno de este es el seno de 60, el coseno de este es el coseno de 60, y la tangente de este es la tangente de 60, pero con los signos correctos en el cuadrante al que pertenece este, que como era equivalente a este, pertenecen al cuarto cuadrante, ¿vale? Bien, pues ese sería el caso un poco más complejo de cómo se calculan las razones trigonométricas de ángulos negativos, y en este caso de ángulos negativos mayores que 360, y además que cuando calculamos su equivalente no llegamos al primer cuadrante, ¿vale? Bien, pues